Muy buenos días. Quiero continuar contándoles la historia de mi bipolaridad. Mientras espero aquí un vuelo, son las 5 de la mañana y hace 31 años que tuve mi primer episodio y ahora puedo tener una vida normal. Bueno, les contaba en mi video anterior que antes yo tenía que tomar medicina. Desde el año 2001 no la tomo, pero tomo suplementos nutricionales, hago muchas actividades que me mantienen mentalmente bien, entre ellas ejercicio, leer, algunos pasatiempos. He practicado, por ejemplo, la jardinería, la horticultura, en un tiempo la hice. También aprendí a hacer manualidades de todo tipo y ahora estoy escribiendo un libro. Y volviendo a los años de los 90, cuando tuve mi primer episodio, después de los 6 meses que yo estaba en la casa, prácticamente sin esperanza y con la energía por el suelo. Después de 6 meses de estar postrada prácticamente en la cama. Y una amiga me motivó para que fuera a trabajar como auxiliar contable en una ferretería mayorista. Entonces acepté y allí estuve como 2 años. Fue algo interesante porque empecé otra vez como a estar activa, y de las cosas que recuerdo que hacía era tomar jugo de naranja y en el del desayuno. Ese era mi desayuno, un vaso de jugo natural exprimido en casa, de jugo de naranja. Luego el almuerzo era normal, comía, diga usted, lo que hubiera por allí o lo que llevara yo de la casa. Y por la tarde igual, pero empecé ya a moverme más, a caminar. Entonces de poco a poco fui perdiendo peso, porque ya en ese entonces había ganado 50 libras y pues fue algo difícil porque yo no estaba acostumbrada a eso. O sea, tuve que prácticamente cambiar de talla. O sea, ya la ropa no me servía. Entonces fue algo también difícil porque en ese entonces pues me llamaban gordita, incluso mi jefe en la ferretería me llamaba así. Y después de que alguien me llamaban era flaca o patas de garza, todo, pues todo lo que ustedes pudieran pensar una persona flaca. Entonces ya pasé de un estado extremo a otro, y sobre todo mi estado anímico era muy deprimente y mi memoria también. Era una memoria que estaba prácticamente en blanco, donde casi no procesaba información. Sin embargo, cuando el médico psiquiatra me recetó pastas o sea, medicina para el cerebro, eh, no sé, recuerdo que era una pasta grande, una píldora, pero no me recuerdo el nombre. Fue tal vez la primera que recuerdo que empecé para nutrir mi cerebro, cosa que nunca pensé que el cerebro se pudiera nutrir. Eh, y como siempre escuchamos que las neuronas no se reproducen, que una vez mueren pues no se reproducen. Lo que sé es que mi cerebro sí se regeneró, porque a pesar de que yo perdí, yo pienso que mis neuronas en algún momento se quemaron, se murieron de tanta trasnocho, cuando no comía horas o pasaba la hora de la comida y no hacía, o sea, comía a deshoras o no comía. Y el estrés, prácticamente todo eso quemó muchas neuronas, más el trabajo intenso, un trabajo intelectual intenso. Eso hizo que mi memoria prácticamente se redujera a un 70%. Después de las crisis, cuando yo tomaba la medicina, pues yo ya podía funcionar, diga usted, con un 80% de capacidad, pero aún así yo sentía que no era igual que cuando yo estaba joven estudiando, a pesar de que apenas tenía 20 años cuando tuve esa crisis. Entonces,
mi amiga pues me hizo un favor y me ayudó a empezar otra vez una vida activa. Después me matriculé en la Universidad del Valle a estudiar tecnología de sistemas a distancia, cosa que también me ayudó, porque pues trabajaba y podía estudiar. Era interesante porque era a mi propio, digamos, ritmo. Yo no tenía que cumplir horario de clase, excepto en las noches o los sábados, pero yo era la que tenía que hacer el estudio en la casa con los libros que nos daban. Y después, bueno, ya había yo, hacía como un año, había ya dejado de estudiar la carrera técnica de sistemas, que fue cuando pues me dio la primera crisis. Entonces yo dejé de estudiar unos 5 años, perdón, sí, como un año, año y medio, y ya pues cambié, ya fue de universidad. Entonces empecé de nuevo. Eh, Me senté bien, conocí nueva gente, empecé a tener más vida social, ya no estar tanto en el trabajo y el estudio, sino más bien, sí, tener personas con quien compartir, sobre todo mis compañeros, compañeras de estudio, y también en el trabajo, eso me ayudó. Bueno, luego empecé, en ese tiempo, un poco después, ya empecé a averiguar cosas sobre crecimiento personal, motivación, liderazgo, y empecé a sentir que sí, podía tener un propósito y que también la parte psicológica influía. Entonces esa fue una parte que yo empecé a trabajar. Les voy a contar en otro video cómo lo hizo, qué fuentes de información tuve. Bueno, y por ahora les mando un abrazo. Ya aquí está haciendo mucho ruido en el aeropuerto. Estoy en Nueva Orleans. Y les quiero decir que hay una frase que a mí me ha gustado siempre que dice, la vida es el arte de dibujar sin goma de borrar. Aunque a veces se puede borrar, pero ya lo hecho está. Lo que hay que hacer es partir desde cero. Y a mí me ha tocado partir desde cero en varias ocasiones. Bueno, feliz día y hasta la próxima. Y gracias por ver el video y compartirlo. Hasta luego. Un abrazo.